Hay momentos en los que el dinero parece no escuchar. Momentos en los que la persona trabaja, se esfuerza, se preocupa y aún así la provisión no aparece. Entonces surge la confusión más peligrosa. Pensar que el dinero llega por azar, por contactos, por circunstancias externas, pero Florence Scovel Shinn enseñaba algo que contradice esa creencia desde la raíz. El dinero no responde al esfuerzo emocional, sino a la autoridad espiritual. Aquí nace la paradoja. Hay personas que necesitan dinero, pero hablan como si no tuvieran derecho a él. Piden, justifican, explican, se disculpan internamente por desear. Y sin notarlo, colocan su palabra en posición de súplica, no de mandato. ¿Qué pasaría si el dinero no estuviera tardando, sino esperando una instrucción clara? ¿Qué pasaría si el cheque que buscas no dependiera de una oportunidad externa, sino de una alineación interna? Esta no es una historia sobre suerte repentina, tampoco sobre milagros aleatorios. Es la historia de una persona que dejó de pedir provisión y aprendió a ordenarla. Y el día que su palabra cambió de tono, la realidad financiera respondió. Escucha con atención, porque esta historia no habla de dinero, habla de quién manda cuando hablas. Daniel tenía 42 años y una vida que, en apariencia, estaba bien armada. No había caos, no había irresponsabilidad, no había decisiones imprudentes recientes. Había orden, rutina, compromiso. Pero también había una tensión constante, silenciosa, persistente. El dinero nunca alcanzaba con holgura. No faltaba de forma dramática, faltaba de forma incómoda. Las cuentas se pagaban, pero siempre al límite. Los planes existían, pero siempre se postergaban. La sensación no era pobreza, era contención forzada. Daniel era de esas personas que cumplen, que no abandonan, que sostienen. Y precisamente por eso, el cansancio se le había acumulado en el cuerpo sin pedir permiso. Cada mañana revisaba su cuenta con una mezcla de esperanza y resignación. Cada gasto pequeño activaba una evaluación interna. Cada imprevisto generaba un nudo en el estómago. No se quejaba en voz alta, no dramatizaba, pero su diálogo interno estaba lleno de frases sutiles. Todavía no alcanza. Vamos a ver si este mes se puede. Más adelante. Cuando entre algo extra. El problema no era la realidad financiera en sí. Era cómo la estaba nombrando todos los días. Había intentado pensar positivo. Había leído sobre visualización. Había repetido afirmaciones mecánicas. Pero todo sonaba hueco, porque en el fondo, Daniel hablaba como quien espera permiso, no como quien ejerce autoridad. Una tarde, al abrir el buzón de su edificio, lo encontró vacío. Nada nuevo, ninguna carta, ningún aviso. Ese gesto pequeño, casi insignificante, fue el detonante. No por el buzón, sino por la emoción que apareció, una mezcla de cansancio, frustración y algo más profundo, hartazgo silencioso. Subió las escaleras despacio. Cada paso parecía decirle, ¿hasta cuándo? Esa noche se sentó en la mesa sin encender luces fuertes. El ambiente estaba quieto. Demasiado quieto, y por primera vez no pensó en cómo ganar más. Pensó en algo distinto,
Estoy hablando del dinero como si no me perteneciera obedecerlo. Ese pensamiento lo incomodó, porque implicaba responsabilidad interna, no excusas externas. Recordó entonces un pasaje que había leído años atrás, sin comprender del todo. Florence Scovel Shinn. Buscó el libro con calma, no con ansiedad. Lo abrió casi al azar y leyó una frase que lo atravesó sin ruido. El dinero es un sirviente obediente que responde a la palabra hablada con autoridad. No decía palabra repetida, no decía palabra deseada, decía autoridad. Daniel comprendió algo esencial. Había estado hablando del dinero, pero nunca hablándole desde su lugar correcto. Sus frases eran descriptivas, no directivas. Eran reactivas, no causales. No había ordenado nada. Había comentado. Ese fue el punto de quiebre interno. No emocional, no eufórico. Lúcido. Florence Scovel Shinn enseñaba que el error más común no es desear mal, sino nombrar mal. Decía que el subconsciente, y por extensión, la realidad, no responde a intenciones vagas, sino a instrucciones claras. Daniel empezó a revisar sus frases habituales como si fueran contratos invisibles. Espero que... tal vez. Si se da... cuando pueda... Cada una de esas expresiones dejaba el resultado en suspenso. Florence explicaba que la palabra es el timón del destino y que quien no dirige su palabra deja que la corriente decida. Daniel recordó momentos pasados en los que había sido firme, claro, decidido, y cómo las cosas se habían acomodado con sorprendente rapidez. No por suerte, por postura. Comprendió entonces el principio central. El dinero no se atrae desde la necesidad, se ordena desde la suficiencia espiritual. No se trata de negar la realidad visible, sino de establecer la realidad invisible que la organiza. Florence enseñaba que la palabra hablada con autoridad no fuerza al mundo, lo reorganiza. Daniel vio con claridad su error. Había intentado empujar desde afuera, cuando la corrección debía ocurrir adentro. No necesitaba convencer al dinero, necesitaba reposicionarse. La enseñanza no fue emocional, fue estructural. El dinero no estaba bloqueado, estaba mal direccionado. Y la dirección se corrige con palabra consciente. Daniel no se levantó de golpe. No alzó la voz, no dramatizó. Se sentó con la espalda recta, los pies firmes en el suelo, la respiración profunda. Esperó a sentir silencio interno, no ausencia de pensamientos, sino presencia. Y entonces habló, no para convencer, no para pedir, para ordenar. Declaro que el dinero fluye hacia mí por derecho divino. Pausa. Mi provisión llega completa, inesperada y en perfecta sincronía. Pausa. El dinero me reconoce como autoridad y responde ahora. No repitió el decreto, no lo explicó, no lo adornó. El aire cambió, sutilmente, como cuando una habitación se alinea. Daniel no sintió euforia, sintió certeza tranquila. La palabra había sido dicha desde el lugar correcto. Pasaron 2 días sin novedades, pero algo era distinto. Daniel ya no revisaba su cuenta con ansiedad. No anticipaba carencias. El tercer día, al llegar a casa, abrió el buzón. Había un sobre,
No era grande, no era llamativo, pero estaba dirigido a él. Al abrirlo, encontró un cheque, un reembolso olvidado, un ajuste administrativo que nunca había reclamado, una suma que no esperaba. No era una fortuna. Era exactamente lo que necesitaba para romper la presión acumulada. Daniel sonrió sin sorpresa exagerada, sin incredulidad, como quien reconoce algo que ya había sido ordenado. En los días siguientes, otras cosas comenzaron a acomodarse. Pagos que entraban antes, gastos que se cancelaban, oportunidades que aparecían sin esfuerzo. No porque él persiguiera el dinero, sino porque había dejado de repelerlo con su lenguaje. El cheque no fue el milagro, fue la confirmación. La verdadera manifestación había ocurrido antes, cuando su voz cambió de postura. Si esta historia despertó algo en ti, no la analices demasiado. Obsérvate. Escucha cómo hablas del dinero, cómo lo nombras, cómo te posicionas frente a él. Florence Scovel. Shin enseñó que la palabra no es decoración espiritual, es ley en movimiento. El dinero no necesita persecución, necesita instrucción. Tal vez llevas tiempo esperando un ingreso, una solución, un alivio financiero. Y tal vez, como Daniel, lo único que falta no es trabajo, sino autoridad en tu voz. Tu palabra está esperando ser reclamada, no como deseo, como decreto. Continúa este camino conmigo, porque la próxima enseñanza no te mostrará cómo pedir más, te mostrará cómo ordenar mejor. Y cuando tu palabra se alinea, la provisión no se atrasa. Responde.